¿Me oyes de nuevo? Quizás estamos condenados a conocernos. Si no has visto el video anterior en el que hago un experimento con imanes, te recomiendo verlo, porque este video analizará aquel fenómeno físico. Si ves alguna incongruencia, no dudes en dejar tu comentario, si es posible con evidencia. Por cierto, gracias a los que han comentado hasta ahora. Soy Incius y hoy esperaré aportar un poquito más a la rama de la electronegatividad. Según el experimento anterior, evidenciamos que el volumen de atracción puede ser alterado por la velocidad angular del origen, o sea que los hilos de atracción tienen la propiedad de redirigirse cuando existe una velocidad y dirección común. Eso nos permite analizar que el volumen de atracción en reposo permanece con la misma gráfica, y si aumentamos la velocidad angular del origen, veremos que la gráfica se convierte en una forma similar a una estrella de 4 puntas, donde las puntas del ecuador son más largas y las demás más débiles. Y si además agregamos una gran masa, la gráfica nos dará un volumen similar a esto, porque su velocidad y su masa es tan alta que sus hilos de atracción se unen rápidamente y las 4 puntas se vuelven casi planas. Curioso, ¿no? Parece algún elemento del espacio. Pero hoy no analizaremos este tipo de similitudes. Haremos un caso hipotético con el comportamiento interno del Sol, es decir, le agregaremos un volumen de atracción y veremos cómo se comporta internamente. Primero debemos comprender que el Sol está hecho de gases, es decir, que cualquier movimiento que el Sol efectúe será visto primero en su centro y eventualmente será visto externamente, como si de retraso se tratase. Entonces, su estructura interna, al estar en rotación, debería ser en espiral si la vemos desde arriba. Gracias a la velocidad angular constante del Sol, su gráfica aproximadamente sería así, teniendo como mayor punto de desplazamiento y atracción el ecuador. Ahora imaginemos que son atraídos miles de objetos y elementos en su volumen de atracción. Según la gráfica, serían principalmente atraídos por el ecuador y eventualmente se generaría una gran masa alrededor del mismo. Entonces, debido a que el Sol rota constantemente y entre más cerca esté un cuerpo del origen, existe más atracción por la masa. Dado esto, debe existir una aplanación centrífuga que eventualmente subirá desde el punto con más movimiento del UVA al punto con menos movimiento del UVA. Si comparamos lo visto en la gráfica con el Sol, se explicaría por qué el Sol tiene diferentes velocidades dependiendo del punto en el que se analice. Y eso es todo por hoy. Gracias por llegar hasta acá. Después analizaremos el comportamiento externo, como por ejemplo, con qué trayectoria se mueven los hilos de atracción. Pero muchas gracias y buen día.